El precio de la traición. Dale, me gusta a este video y suscríbete al canal si crees que la justicia siempre prevalece. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la venganza es un plato que se sirve mejor frío? Él estaba frente a ella. El hombre que había amado durante una década, con los ojos tan fríos como el mármol de los pisos de su lujoso ático en el distrito de Salamanca de Madrid. Pronunció las palabras que destrozaron su mundo. Quiero el divorcio. A su lado, su joven y hermosa asistente sonrió con completa victoria. Él creyó que dejaba a su esposa solo con el corazón roto y la miseria. Pensó que tenía todo el poder, todo el dinero y los mejores abogados que el dinero podía comprar. Lo que no sabía era que la mujer tranquila y sin pretensiones que estaba descartando era la sobrina favorita de Octavio Vargas, un hombre del que se susurraba con temor y reverencia en los rincones más oscuros del derecho corporativo. Era un fantasma multimillonario que no solo ganaba casos, sino que ponía fin a dinastías. Y para Octavio Vargas, la familia lo era todo. El silencio escalofriante en el ático, el aire en el ático, normalmente perfumado con las peonías frescas de Adriana Beltrán y el jazz suave que ella disfrutaba, ahora se sentía denso con un silencio escalofriante. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, pesado y sofocante. Esteban Salazar, su esposo de 10 años, estaba frente a ella. Su traje a medida parecía más una armadura que ropa. Tenía esa expresión en el rostro, la misma que ponía justo antes de cerrar un trato despiadado. Una mezcla de ambición desapegada y enfoque depredador. Adriana una vez la encontró emocionante. Ahora la aterrorizaba. «Adriana, tenemos que hablar», comenzó él, su voz despojada de la calidez alrededor de la cual ella había construido su vida. «Claro, Esteban. ¿Está todo bien con el bufete?», dijo ella, moviéndose instintivamente para aflojarle la corbata. Un ritual que había realizado miles de veces. Pero él se apartó. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, que se sintió como una bofetada. «Esto es sobre nosotros», dijo. Su mirada se dirigió a la ventana panorámica que daba a las luces de la ciudad de Madrid. Ni siquiera podía mirarla. Ya no funciona. Hace tiempo que no funciona. El corazón de Adriana comenzó un ritmo frenético y doloroso contra sus costillas. «¿De qué estás hablando? Estamos bien. Estábamos planeando un viaje a Marbella». «Tú estabas planeándolo, Adriana», corrigió él, finalmente encontrando sus ojos, que eran árticos. «He estado preocupado. He conocido a alguien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, grotescas y extrañas. Adriana sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Esto no podía estar sucediendo. Eran Esteban y Adriana, la pareja dorada. Ella había renunciado a su prometedora carrera como diseñadora de interiores para apoyarlo durante su maestría. Había organizado innumerables cenas para encantar a sus superiores y había manejado su vida con meticuloso cuidado para que él pudiera concentrarse en su ascenso meteórico en una prestigiosa firma de capital privado. Ella era el cimiento sobre el que él había construido su imperio. «¿Quién?». La palabra fue un susurro ahogado. Como por arte de magia, la pulida puerta de caoba del ático se abrió. Entró Daniela Quintero, la analista junior de Esteban. Ella era todo lo que Adriana ya no era. Aguda, elegante, su ambición era un campo de energía palpable. Llevaba un vestido imposiblemente caro e inapropiado para una simple visita. Caminó no hacia la sala de estar, sino directamente al lado de Esteban, su mano deslizándose posesivamente en la de él. El gesto fue una declaración de guerra. «Daniela»,
La voz de Adriana se quebró. La traición fue un golpe físico que le robó el aire de los pulmones. Las innumerables noches hasta tarde en la oficina, los viajes de negocios, el código de acceso repentino en su teléfono. Todo se fusionó en una verdad monstruosa e innegable. «Quiero el divorcio», declaró Esteban, como si discutiera un informe trimestral. «He instruido a mi abogado para que prepare los documentos. Son muy generosos, considerando todo. Te daré el apartamento de Marbella y un pago global. Es más que justo». «¡Justo!». La conmoción de Adriana fue consumida lentamente por una creciente marea de furia abrasadora. 10 años de mi vida, mi carrera, mi apoyo, ¿y me ofreces una casa de vacaciones y un pago? Daniela sonrió, una pequeña y cruel torcedura de labios. No seas dramática, Adriana. No has trabajado en años. Has estado viviendo de su éxito. Este es un paracaídas de oro para una vida que ni siquiera construiste. Ese fue el punto de ruptura. La represa cuidadosamente construida de la compostura de Adriana estalló. «¡Fuera!», siseó ella, su voz temblando con una rabia que no sabía que poseía. «¡Ambos, fuera de mi casa!». «Técnicamente», dijo Esteban, ajustándose la corbata con un movimiento de vanidad. «Es mi casa. Todos los activos están a mi nombre, una precaución en la que mi padre insistió. Legalmente, descubrirás que tienes muy pocas pretensiones a algo. Acepta el trato. Es la jugada inteligente». Arrojó una tarjeta de presentación sobre la mesa de café. «Víctor Roca, mi abogado. Que tu abogado lo llame». Luego se dio la vuelta, y con Daniela aferrada a su brazo, salió de la vida que habían construido juntos, dejando a Adriana sola en el espacio silencioso y cavernoso que ya no era su hogar. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de sus lágrimas. Él creyó que le había quitado todo, dejándola sin un centavo y rota. Pero había cometido el error de cálculo más grave de su vida. La tarjeta de presentación sobre la mesa se sintió como un insulto final. Pero mientras Adriana la miraba fijamente, un recuerdo surgió. Una promesa hecha hace mucho tiempo por un hombre que rara vez las hacía. Su tío tranquilo y recluso. El mismo al que su madre siempre le había dicho que llamara si alguna vez se metía en problemas reales. El mismo que Esteban había conocido hace años y desestimado como un viejo académico aburrido. Las lágrimas de Adriana se detuvieron. El temblor en sus manos amainó, reemplazado por una fría determinación. Esteban tenía un abogado poderoso, pero ella tenía familia. Agarró su teléfono. Sus dedos volaron por la pantalla para encontrar un número al que no había marcado en más de 5 años. Comienza el ajuste de cuentas. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de dolor y ansiedad. Adriana se quedó con su amiga, Laura, en un acogedor apartamento que se sentía tanto un santuario como una jaula. Los documentos oficiales llegaron a través de un mensajero con cara de piedra. Extendiéndolos sobre la mesa del comedor de Laura, la jerga legal era como un idioma extranjero, pero los números eran brutalmente claros. La oferta de Esteban, que él había llamado generosa, era un insulto escupido en la cara de su historia compartida. Le ofreció el apartamento de Marbella, que ella sabía que estaba lleno de deudas por una renovación reciente, y un pago global de 200.000 euros. En el contexto de su estilo de vida y las decenas de millones que Esteban manejaba y ganaba, era menos que un error de redondeo. Era lo que él podría gastar en un coche o unos pocos relojes. El ático, la colección de arte que ella había curado minuciosamente, su cartera de acciones, sus ahorros, todo fue reclamado por él, protegido por un acuerdo prenupcial que la habían presionado a firmar días antes de su boda, diciéndole que era una mera formalidad para el negocio de su familia.
Esto es una broma, Adriana, dijo Laura, con los ojos encendidos por la indignación. Está tratando de borrarte, de pagarte como una asistente despedida, no como la mujer que fue su socia durante una década. Dijo que todo está a su nombre, susurró Adriana. Roca, Castro y asociados. Parecía caro e intimidante. Dijo que no tengo derecho a nada. Eso es lo que su abogado tiburón quiere que creas, insistió Laura. Tienes que luchar contra esto. No puedes dejar que te haga esto. La lucha se sentía imposible. Adriana se sentía como un bote de remos atrapado en la estela de un superyate. Esteban tenía el dinero, las conexiones y la agresión. Ella tenía un título de diseño inactivo y una menguante sensación de autoestima. Esa noche, incapaz de dormir, Adriana se encontró revisando viejas fotos. En una, estaban en una reunión familiar. A un lado, luciendo incómodo en el ambiente informal, estaba el hermano de su madre, Octavio. El tío Octavio era una figura de misterio tranquilo en su vida. Había asistido a su boda, regalándoles un libro raro de primera edición que Esteban había guardado de inmediato. Esteban había sido despectivo. Tu tío es un bicho raro, Adriana. Tanto dinero, y se viste como un profesor de historia. Pero Adriana recordó las palabras de su madre, dichas un mes antes de fallecer. Adriana, cariño, si alguna vez te metes en problemas serios, del tipo de problemas que se sienten como si el mundo se estuviera acabando, llamas a Octavio. No seas orgullosa. Solo llama. Él se encarga de la familia. Con un profundo y tembloroso suspiro, encontró su número. Estaba simplemente listado como tío Octavio. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Casi se echó atrás. Pero luego se imaginó la sonrisa triunfante de Daniela, y una barra de acero de determinación se solidificó en su columna vertebral. Apretó el botón. Sonó 2 veces. Vargas. La voz era exactamente como la recordaba. Profunda, tranquila y completamente provista de relleno. Había una quietud inquietante en ella. Tío Octavio, soy Adriana. Adriana Beltrán, dijo ella. Inmediatamente se maldijo por usar su apellido de soltera. Hubo una pausa, pero no fue una pausa vacía. Se sintió analítica. Sé quién eres, Adriana. Ha pasado mucho tiempo. ¿Está todo bien? Me dejó. El dolor y la furia se derramaron. Ella le contó todo. Esperaba que la interrumpiera, que ofreciera frases hechas. Pero él solo escuchó. Cuando finalmente terminó, su voz ronca, hubo otra larga pausa. Adriana, dijo, y su tono había cambiado. El desapego académico había desaparecido, reemplazado por algo frío y duro, como acero afilado. ¿Dónde estás ahora mismo? En casa de una amiga, en el centro. Quédate allí. No firmes nada. No hables con Esteban ni con su abogado. No respondas a ninguna comunicación de ellos en absoluto. Un coche estará en la dirección de tu amiga mañana por la mañana a las 9. Te llevará a mi oficina. Tenemos trabajo que hacer. ¿Tu oficina? Pero no puedo pagar a un abogado como... Él la interrumpió, pero no con rudeza. Eres la hija de mi hermana. Eres mi familia. No hay costo. Esteban Salazar cometió un grave error cuando decidió que eras una responsabilidad desechable. Está a punto de aprender cómo se ve una responsabilidad real. Hizo una pausa. Mañana comenzamos el proceso de desmantelarlo. El Leviatán entra en la lucha. El coche que llegó a la mañana siguiente era un sedán negro increíblemente elegante, con ventanas tan tintadas que parecían obsidiana pulida. La llevó a una entrada privada en un edificio histórico en el barrio de Justicia. Era elegante y discreto,
sin letrero ni placa. El interior no era una oficina. Era un santuario de poder silencioso. Paneles de madera oscura, estanterías del suelo al techo, forradas con textos legales, encuadernados en cuero, y un leve aroma a papel antiguo y té Earl Grey. Octavio Vargas estaba de pie junto a la ventana. Se giró y sus penetrantes ojos grises se encontraron con los de ella. Había una bondad en ellos. Adriana, su voz ahora más suave, lamento profundamente lo que te ha traído aquí. Él hizo un gesto para que se sentara. Sobre su gran escritorio de caoba yacía un solo archivo. Mi equipo ya ha hecho algún trabajo preliminar. Adriana estaba atónita. ¿Tu equipo? Pero si te llamé anoche. Una sonrisa fina tocó sus labios. Cuando mi familia está involucrada, soy muy eficiente. Hablemos de Esteban Salazar. Durante la siguiente hora, Adriana volvió a contar su historia, pero esta vez fue diferente. Octavio la interrumpió con preguntas precisas, no sobre sus sentimientos, sino sobre los hechos. ¿Cuál era el nombre de su sociedad de cartera en las Islas Caimán que mencionó una vez? Cuando ella le entregó el acuerdo de divorcio de Víctor Roca, él lo escaneó una vez, su expresión ilegible. Luego hizo algo que la asombró. Tomó la pila de papeles y sin una palabra, la dejó caer en la papelera junto a su escritorio. Esa, dijo con calma, es una oferta hecha por un hombre que cree que está negociando con una aficionada. No lo está. Está negociando conmigo. Se inclinó hacia adelante. Adriana, necesito ser claro acerca de lo que sucederá a continuación. El camino que estamos a punto de tomar no es suave. El señor Roca y tu esposo jugarán sucio. Intentarán difamarte. Mentirán, ocultarán activos y usarán cada truco sucio en su manual. Pero han cometido dos errores fatales. Primero, te subestimaron. Segundo, no tienen idea de quién soy. No litigo disputas de tráfico, Adriana. Reestructuro deudas de naciones. Manejo adquisiciones hostiles. Esteban cree que su riqueza es una fortaleza. Está a punto de descubrir que es un castillo de naipes en un huracán. Nuestro objetivo es doble. Primero, aseguraremos tu futuro. No con sus obras, sino con la mitad completa y total de los activos conyugales que ha ocultado ilegalmente. Segundo, nos aseguraremos de que Esteban Salazar comprenda más allá de toda duda las profundas consecuencias de traicionar a la hija de mi hermana. Adriana se encontró con su mirada, y por primera vez él vio el parecido familiar en la firme determinación en sus ojos. «Lo tienes», dijo Adriana, su voz clara y fuerte. «Tienes mi permiso. Hazlo». «Excelente. Ahora hablemos de la sociedad instrumental que presentó en las Islas Caimán hace 3 años, la que cree que nadie conoce. El cazador se convierte en la presa. Esteban Salazar estaba disfrutando de su nueva vida. Con Adriana fuera, Daniela Quintero se había mudado al ático. El divorcio era una molestia menor. «¿Cuál es la noticia?», preguntó Esteban. «¿Ya se ha rendido?» «Todavía no. Recibí una carta esta mañana. Ha contratado un abogado», dijo Víctor Roca, deslizando un trozo de papel. El membrete era simple, casi arcaico. «Vargas, abogado». Esteban entrecerró los ojos. «Vargas. Nunca he oído hablar de él. ¿Algún viejo?» «Probablemente un amigo de la familia, semi-retirado. Estará fuera de tu camino en un mes», dijo Roca, agitando una mano. Esteban no tenía idea de que, a cientos de kilómetros de distancia, en un centro de datos seguro, el equipo de Octavio Vargas ya llevaba años de ventaja. Su contable forense principal, un genio en la navegación de los fantasmas digitales del dinero oculto, encontró el servidor fantasma en Panamá. Y en él, encontraron al verdadero Esteban Salazar. Era mucho peor
que simplemente ocultar activos conyugales. Esteban estaba ejecutando un clásico esquema de fraude de valores dentro del propio acuerdo de fusión de su firma. Estaba utilizando una red de sociedades instrumentales offshore, las mismas que usaba para ocultar dinero a Adriana, para inflar artificialmente el valor de las acciones de una empresa tecnológica más pequeña. Una vez que se anunciara la fusión, él y un pequeño círculo de co-conspiradores planeaban deshacerse de sus acciones, embolsándose cientos de millones. Era un delito federal de fraude de valores. Mientras tanto, Adriana estaba experimentando su propia transformación. Octavio insistió en que participara en cada paso. Quería que entendiera la profundidad del engaño de Esteban, no solo emocionalmente, sino intelectualmente. Ella no era una parásita. Ella era una socia no remunerada y sin reconocimiento. La niebla del victimismo comenzó a disiparse. La ira se agudizó en un punto fino y peligroso. Ella ya no solo luchaba por dinero, luchaba por su historia, por su identidad. La declaración. Jaque mate. La declaración tuvo lugar en una sala de conferencias neutra. Esteban Salazar llegó con Víctor Roca, ambos luciendo confiados. Él vio a Adriana y le dirigió un asentimiento condescendiente y de lástima. Ella se veía diferente. Había una quietud en ella que él no reconoció. Una hora después, la puerta se abrió y Octavio Vargas entró. Simplemente tomó asiento contra la pared. Esteban omitió convenientemente la red de sociedades instrumentales offshore. «Eso es todo», dijo con firmeza. «¿Está seguro, señor Salazar? ¿Está bajo juramento?», preguntó el abogado junior de Octavio. Fue entonces cuando Octavio cerró su carpeta con un suave clic. El sonido pareció resonar en la sala. Se levantó y caminó lentamente hacia la mesa. «Señor Salazar», dijo Octavio, su voz tranquila pero dominando toda la sala. «Solo tengo algunas preguntas aclaratorias. El 12 de mayo del año pasado, usted estuvo en las Islas Caimán, ¿es correcto?» Esteban se congeló, y su vacación incluyó una visita a las oficinas de inversiones Titán Global. El rostro de Esteban palideció. Titán era su principal sociedad instrumental. Octavio deslizó un documento. Era la documentación de constitución de inversiones Titán Global, firmada por Esteban Salazar. Roca se levantó. «¡Objeción! ¡Esto es acoso inadmisible!». Octavio ni siquiera lo miró. «Mentir bajo juramento, señor Salazar, es perjurio. Es un delito federal». Antes de continuar, quiero darle la oportunidad de enmendar su testimonio. Esteban tartamudeó, su fachada desmoronándose. Octavio deslizó otro documento. Era un complejo gráfico que mostraba dinero fluyendo de Titán Global y otras dos sociedades, comprando grandes cantidades de acciones de la empresa de fusión, inflando artificialmente su precio de mercado. ¿Puede explicar esta red de compras, señor Salazar? Porque se parece muchísimo a fraude de valores para la CNM, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y tienden a estar muy interesados en tales cosas. El silencio era absoluto. Esteban Salazar miró el gráfico condenatorio y luego la mirada fría e inquebrantable del hombre que acababa de desmantelar sistemáticamente su mundo en menos de 10 minutos. No era una declaración de divorcio, era una ejecución. Octavio se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mi sobrina Adriana ha pasado por una gran angustia. Olvidemos la CNMV por un momento y hablemos francamente sobre cómo podría verse un acuerdo verdaderamente generoso para Adriana». Esteban miró la evidencia. Era jaque mate, consecuencias y redención. Cuando Daniela Quintero fue llamada, su testimonio se derrumbó en una patética serie de «no recuerdo». Octavio presentó un correo electrónico donde ella discutía el fraude.
Invocó su derecho de la quinta enmienda. El daño estaba hecho. No era solo una amante, era una co-conspiradora. Esa noche, Víctor Roca solicitó una conferencia de acuerdo inmediato. Se reunieron en el tranquilo y majestuoso estudio de la casa de Octavio Vargas. Esteban parecía un fantasma. «Lo que quiero, señor Roca, es irrelevante», dijo Octavio con calma, con Adriana a su lado. «Lo que mi cliente tiene derecho es a una mitad total y completa de un patrimonio conyugal que, según la estimación conservadora de nuestro contable forense, se valora en aproximadamente 94 millones de euros. Esteban se atragantó. «¿94? Eso es una locura. Es toda mi fortuna. Es todo lo que construimos, y lo usaste para cometer crímenes federales», dijo Adriana, su voz firme y clara. Octavio deslizó un acuerdo meticulosamente preparado. «Este es el acuerdo. No es una negociación. Es una declaración de hecho». El acuerdo era asombroso. El ático de Madrid sería transferido a Adriana. Toda la colección de arte. La casa de Marbella. Un acuerdo en efectivo de 35 millones de euros. Esteban asumiría todas las deudas. Un NDA. Acuerdo de no divulgación. Permanente e irrevocable, que le impedía hablar de Adriana o su familia. «Esto es imposible», tartamudeó Roca. «Esto lo arruinará». «Ese es un resumen astuto», dijo Octavio. «También es la única alternativa a la opción B». «¿Opción B?», preguntó Esteban. «La opción B es simple. Rechaza este acuerdo y mañana por la mañana se entregará una copia completa de nuestros hallazgos a la CNMV y la Fiscalía. Sus activos serán congelados, su firma lo despedirá. Y usted, señor Salazar, muy probablemente cambiará sus trajes a medida por un mono naranja. Perderá todo de todos modos. La única diferencia es que, con la opción A, conserva su libertad». Esteban firmó, las palabras sabiendo a ceniza. Octavio Vargas no solo había venido al juego con una mejor estrategia, había utilizado la ley como un arma de destrucción absoluta. Adriana Beltrán, arquitecta de su propio mundo, Adriana vendió metódicamente el ático de Madrid, la casa de Marbella y la colección de arte. Encontró una satisfacción profunda y sorprendente en el trabajo. Ya no era una receptora pasiva de riqueza. Era su administradora inteligente y decidida. Con el inmenso capital, compró un hermoso edificio abandonado en Barcelona, en el barrio del Born. Una antigua fábrica textil. Vertió su energía y recursos en transformarlo. Lo llamó la Galería Beltrán, su propio nombre, con el que nació. La noche de la inauguración fue un éxito rotundo. El espacio estaba cubierto con el trabajo audaz y apasionado de artistas emergentes. Octavio Vargas estaba allí, con las manos juntas detrás de la espalda. «Nunca podría haber hecho esto sin ti», dijo Adriana. «No estoy de acuerdo», dijo Octavio. «Esteban Salazar tomó una rehén. Yo simplemente proporcioné la llave de la celda. Yo te abrí una puerta, Adriana. Tú fuiste la que tuvo el coraje de cruzarla y construir todo esto». Sus palabras se instalaron en su corazón, una verdad poderosa y validadora. Él no solo había sido su vengador, sino su mentor, obligándola a ver la fuerza dentro de sí misma. Más tarde esa noche, sola en el centro de su galería silenciosa, miró su reflejo. Una mujer alta, rodeada de arte y belleza. La arquitecta de su propio mundo. Ella era Adriana Beltrán, y sintió una sensación de paz. Una paz nacida no de la venganza, sino de una profunda y victoriosa recuperación. Su lienzo ya no estaba vacío. Estaba vibrante, lleno de vida y completamente suyo. ¿Te ha conmovido la historia de Adriana? Dinos en los comentarios,
¿Crees que Esteban obtuvo lo que merecía? Qué bien que te haya gustado. Me alegra que te sientas enganchado a la historia de Adriana. Como has notado que el epílogo es bastante conclusivo, para continuarla y mantener el interés, necesitamos presentar un nuevo conflicto que la saque de su paz recién encontrada. Podríamos explorar las consecuencias inesperadas del poder de Octavio o la reacción de los socios de Esteban, quienes perdieron millones. Aquí tienes una posible continuación, enfocada en cómo la sombra de la traición y la amenaza legal resurgen, poniendo a prueba la fortaleza de Adriana. Continuación, la sombra del imperio caído, la fragilidad de la paz. La Galería Beltrán se convirtió en el faro de la nueva vida de Adriana. Ella irradiaba una calma forjada en la batalla, pero su paz era frágil. La sombra de la traición no había desaparecido, solo se había retirado. Meses después de la inauguración, la vida se instaló en una rutina hermosa y ocupada. Adriana se dedicaba a su arte y a su fundación, disfrutando de las pequeñas victorias de una vida sin mentiras. Pero una mañana, mientras revisaba los contratos de una exposición, recibió una llamada en su línea privada. Era Ben, el joven asociado que había trabajado con ella en el caso de divorcio, ahora un abogado en ascenso dentro del círculo de Octavio Vargas. Adriana, tengo noticias. Algo que el tío Octavio quería que supieras en cuanto fuera confirmado, dijo Ben, su voz tensa. Se trata de Esteban. El nombre la golpeó como una ráfaga de aire frío. Hacía tiempo que no pensaba en él. ¿Qué pasó? ¿Intentó violar el NDA? Preguntó Adriana, sintiendo que la adrenalina regresaba a su sistema. No exactamente. El proceso federal por el fraude de valores ha avanzado. Víctor Roca cortó lazos con él para salvar su propia carrera. Esteban estaba solo. Fue declarado culpable y no se enfrentará a la cárcel. Adriana sintió un pinchazo de amargura. ¿Quedó en libertad? No. La sentencia es confinamiento bajo arresto domiciliario. Pero hay una condición. Se le permite vivir en la propiedad de su elección, siempre y cuando no esté a menos de 500 kilómetros de un centro financiero principal. ¿Y qué significa eso? Ben hizo una pausa, y en el silencio, Adriana supo que la noticia sería mala. Significa que Esteban ha elegido la única propiedad que poseía fuera de Madrid, la única que aún no habías vendido, y que estaba escondida en una sociedad instrumental diferente. La finca El Refugio, en la Sierra Nevada. Adriana cerró los ojos. La finca, el único lugar donde ella y Esteban habían sido realmente felices, antes de que el dinero y la ambición los corrompieran. Un pequeño y hermoso lugar que ella había redecorado meticulosamente. Y la parte más importante, Adriana, continuó Ben. Daniela Quintero, la ex asistente, ahora su prometida, ha sido declarada cómplice menor y fue condenada a servicio comunitario y una multa. La han liberado para que pueda cuidar de Esteban durante su arresto. El aire del loft se volvió pesado. No solo Esteban, sino también Daniela, el doble puñal de su traición. Ahora residirían a pocos kilómetros de la tranquila vida que ella había construido. Era una bofetada sutil, pero calculada. Esteban le estaba recordando que él seguía existiendo. El tío Octavio está gestionando la apelación de la sentencia, pero tardará meses. Por ahora, están legalmente instalados allí, dijo Ben. Gracias, Ben. Adriana colgó. La pintura abstracta que había creado para simbolizar su renacimiento parecía burlarse de ella. La paz no era una conclusión, era un trabajo continuo. Yamta del Norte. Adriana sabía que tenía que actuar. La idea de que Esteban y Daniela estuvieran tan cerca, profanando su único recuerdo dulce, era insoportable.
No era miedo. Era territorio. Decidió visitar a Octavio Vargas. Su oficina en el barrio de Justicia se sentía siempre como un centro de comando inexpugnable. Octavio, inusualmente, estaba de pie junto a su escritorio, mirando por la ventana. Cuando ella entró, él no se dio la vuelta inmediatamente. «Sabía que vendrías», dijo Octavio con voz grave. «Esteban lo hizo a propósito. Es una provocación, calculada para medir tu reacción. Quiere ver si aún puede controlarme», dijo Adriana, con la voz firme. «Exacto. Quiere ver si la amenaza de su presencia puede hacer que huyas, que vendas la galería, que le muestres debilidad. Y bien, no voy a vender, y no voy a huir», declaró Adriana. «Pero no puedo ignorarlo. No puedo vivir sabiendo que está allí, respirando el mismo aire de la única memoria que no arruinó». Octavio se giró, con una sonrisa fina y astuta. «Esa es la actitud que me gusta. Pero ¿sabes la ley, sobrina? No podemos forzar su reubicación. Solo podemos hacer que su existencia sea insostenible. ¿Qué propones?» «Propongo un contraataque legal indirecto. La finca es grande. Legalmente, hay una servidumbre de paso a través de la propiedad que da acceso a una pequeña parcela de tierra. Una parcela olvidada por Esteban, pero que te pertenece por derecho de herencia de tu madre, y que legalmente nunca fue transferida». Adriana frunció el ceño. «¿Una parcela de tierra? ¿Para qué? No es la tierra, es el acceso. La ley española es muy clara sobre las herencias. Podemos reclamar esa parcela para ti. Y para acceder a ella, tienes que atravesar la entrada principal de El Refugio. Una vez que tengas tu derecho legal a pasar, la ley te ampara. Puedes mudarte allí temporalmente. ¿Quieres que me mude a las puertas de la casa de Esteban? Quiero que te mudes al corazón del problema. Quiero que les demuestres que no solo eres la dueña de la mitad de su fortuna, sino que eres la dueña de su paz. Hará que Esteban se sienta acorralado. Lo hará cometer un error». Adriana sintió un escalofrío. Era un juego de ajedrez audaz. Moverse allí sería un desafío abierto, una invasión calculada. Sería dejar su pacífica vida en Barcelona para enfrentar a sus demonios. «¿Y Daniela?», preguntó Adriana. «Daniela es el punto débil», dijo Octavio, con un brillo en los ojos. «Ella no está allí por amor. Está allí porque necesita mantener la apariencia y evitar la cárcel. El arresto domiciliario de Esteban es su única garantía de que no la denunciará por el fraude. Si las cosas se ponen demasiado difíciles, si el confinamiento se vuelve claustrofóbico, Daniela lo abandonará. Y si lo abandona, violará su libertad condicional y se enfrentará a la justicia. ¿La Guerra Fría? No, la guerra de nervios. Y tú, Adriana, tienes nervios de acero». Adriana se puso de pie, su decisión tomada. «Prepara los documentos, tío. Vamos a reclamar esa parcela, y vamos a reclamar mi vida». Mientras salía, Octavio sonrió, ya no como un abogado, sino como un general que acababa de enviar a su mejor oficial a la misión más delicada. Sabía que Adriana ya no era la sobrina que necesitaba protección. Era la arma secreta perfecta, la invasión de la Sierra Nevada. Semanas después, Adriana estaba de vuelta en el sur. El aire de la Sierra Nevada era frío, limpio y olía a pinos, el mismo aroma que recordaba de sus años con Esteban. Había alquilado una cabaña modesta en el pueblo más cercano, instalando su base de operaciones. Un día soleado, acompañada por Ben y un alguacil, se presentó en la entrada de El Refugio. El portón de hierro forjado estaba cerrado, pero no tardó en abrirse. Un hombre robusto, el guarda de seguridad de Esteban, los miró con desconfianza. «Buscamos al señor Esteban Salazar», dijo Ben, mostrando los papeles. «Mi cliente, la señora Adriana Beltrán, tiene un reclamo legal de paso a su propiedad». La cara del guarda palideció,
y fue corriendo a buscar a su jefe. Momentos después, Esteban salió, seguido de cerca por Daniela. Él estaba pálido y tenso. El confinamiento claramente le estaba pasando factura. Llevaba una pulsera de tobillo GPS bajo sus pantalones de jogging de diseñador. Sus ojos se encontraron. Fue un choque de trenes silencioso. Esteban no ocultó su furia. «¿Qué demonios estás haciendo aquí, Adriana?», siseó, con voz controlada para no violar las condiciones de su arresto. Adriana no le dio la satisfacción de su ira. Simplemente extendió la mano hacia el alguacil, que le entregó un documento oficial con el sello del juzgado. «He venido a reclamar mi propiedad», dijo Adriana, su voz fría como el hielo de la montaña. «Y para ello, necesito hacer uso de mi derecho de servidumbre de paso». Esteban leyó los documentos, su mandíbula apretada. La parcela de la abuela, imposible. El viejo truco de Octavio. «Esto es una burla, Adriana, una ridícula provocación. No hay camino a través de mi propiedad», espetó. «La ley dice lo contrario», respondió Ben con calma. «La ley dice que mi cliente tiene derecho a pasar libremente por la carretera que atraviesa su terreno para llegar a su parcela». Daniela intervino, su tono meloso y condescendiente. «Adriana, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Construir una casita? Ya tienes un ático de 30 millones de euros. No seas tan patética». Adriana la miró, midiendo su vulnerabilidad. «No, Daniela, no voy a construir, pero sí voy a pasar. Y ya que tú me llamas patética, ¿por qué tú, la gran analista de finanzas, estás aquí haciendo de carcelera para un criminal en bancarrota, arriesgándote a violar tu servicio comunitario?» Daniela se quedó sin aliento. El comentario había dado en el clavo. La fragilidad de su libertad era evidente. «Ahora, si no les importa», dijo Adriana, dirigiéndose al alguacil, «procederemos a abrir el portón». Esteban se interpuso en el camino. «Si das un solo paso más, te juro que...» ¿Qué, Esteban?», lo interrumpió Adriana, dando un paso hacia él. «¿Vas a romper tu arresto domiciliario? ¿Vas a violar el NDA? ¿Vas a volver a ser un criminal a ojos de la justicia? Tienes todo el poder, ¿verdad? Úsalo entonces». Esteban se quedó inmóvil, mirando la pulsera de su tobillo, la limitación física de su arrogancia. No podía tocarla. No podía amenazarla. «Abre el portón, Esteban», ordenó Adriana. La furia lo consumió, pero se hizo a un lado. El guarda, con una llave maestra, abrió la pesada reja. Adriana pasó, con Ben siguiéndola, dejando a Esteban y Daniela atrás en la entrada, consumidos por una rabia impotente. El coche de Adriana avanzó lentamente por el camino de grava, adentrándose en el terreno de la finca. Ella se detuvo en medio, se bajó y respiró el aire de la montaña. Era la dueña, no solo del dinero, sino de la narrativa. Desde ese momento, el juego había cambiado de nuevo. Ella no solo había ganado la guerra, acababa de comenzar una ocupación estratégica, y la paz de Esteban y Daniela sería su primera víctima. Por supuesto, la ocupación estratégica de Adriana en la Sierra Nevada es un giro excelente. Vamos a aumentar la tensión entre Adriana, Esteban y Daniela. Aquí tienes la siguiente parte de la historia. Continuación. La guerra de nervios en el refugio, la vecina incómoda, la parcela de tierra que Adriana había reclamado era pequeña, apenas suficiente para una caravana de lujo. Pero el verdadero valor no residía en el terreno, sino en el poder que le otorgaba. El derecho a pasar por el corazón de la finca, el refugio, y establecerse en el único camino de acceso. Adriana, asesorada por Octavio Vargas, había instalado una caravana minimalista de color blanco y gris, más parecida a una suite de hotel sobre ruedas. Era una declaración de guerra de diseño, elegante
inquebrantable y temporal. El primer día fue un espectáculo de silenciosa agresión. Cada vez que el guardia de seguridad de Esteban necesitaba ir al pueblo o recibir suministros, tenía que pasar bajo la atenta mirada de Adriana. Ella se sentaba en su pequeña terraza portátil, leyendo, bebiendo café o haciendo videollamadas con Ben sobre los nuevos contratos de la Galería Beltrán. Nunca los saludaba, nunca sonreía. Su presencia era un monumento a la derrota de Esteban. Daniela Quintero fue la primera en romperse. Al segundo día, se acercó a la caravana, con el rostro maquillado y la expresión tensa. Llevaba unos pantalones de yoga y una camiseta que debían ser cómodos, pero que contrastaban con su aire de irritación. «Adriana, esto es ridículo», espetó Daniela, manteniendo una distancia prudencial. «Esteban está bajo arresto domiciliario. No puede irse. No puedes hacer esto». Adriana levantó la mirada de su libro, sus ojos tranquilos y serios. «Técnicamente, puedo. Esta es mi propiedad, Daniela, y el camino es mi servidumbre legal. ¿Necesitas un abogado para que te lo explique? No te hagas la tonta. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás acosándonos». «¿Acosarte? Yo estoy viviendo legalmente en mi propiedad. Tú, por otro lado, estás viviendo con un criminal convicto, cuyo destino depende de que no lo abandones. Deberías estar más preocupada por tu libertad condicional que por mis derechos de propiedad». El rostro de Daniela se contrajo. Esteban nunca volvería a la cárcel. Su abogado se encargará de todo. «Víctor Roca, lo vi en la declaración, Daniela. Era una marioneta. El único abogado que importaba en esa sala fue el que te hizo invocar la quinta enmienda. Y ese abogado está trabajando para mí». Adriana cerró el libro. «Te ves tensa. El encierro está siendo demasiado para tu ambición». Daniela apretó los dientes, su frustración palpable. Se dio la vuelta y regresó a la casa sin decir una palabra más. El cerco se cierra, la guerra de nervios se intensificó. Esteban, incapaz de confrontar a Adriana físicamente debido a su pulsera GPS, recurrió a la táctica que siempre usaba: manipulación psicológica. Empezó a organizar fiestas. Eran reuniones pequeñas e íntimas, con música lounge a todo volumen y risas exageradas que se extendían hasta altas horas de la noche. Eran una burla a la soledad de Adriana, un recordatorio de la vida social que él conservaba. Pero Adriana tenía una ventaja. Conocía a Esteban. Ella sabía que el ruido y la fachada de felicidad eran solo un disfraz para su claustrofobia. Siguiendo el consejo de Octavio, Adriana implementó su propio contraataque sutil. Al amanecer, justo cuando la música de Esteban cesaba, ella encendía su equipo de sonido. No ponía música, sino grabaciones de sonidos de construcción. El perforador de un martillo neumático, el chirrido de una sierra, el golpeteo de metal. Su propósito era simple. Ella estaba en su propiedad y estaba trabajando para desarrollarla. Esteban no tardó en explotar. A la tercera mañana, cuando el sonido insoportable de un taladro eléctrico resonó a las 7 a.m., él salió gritando al porche de su ático. Él salió. «¡Adriana! ¡Apaga esa basura ahora mismo! ¡Es intolerable!», gritó Esteban, con el rostro rojo de rabia, la pulsera GPS marcando la frontera de su prisión. Adriana estaba sentada en su terraza, con auriculares canceladores de ruido. Ella lo miró, sonrió dulcemente, y luego se puso los auriculares de nuevo, levantando un dedo en señal de «un momento», mientras seguía trabajando. Esteban golpeó la barandilla de su balcón con desesperación. Daniela, saliendo con el cabello revuelto, lo tomó del brazo. «Cálmate, Esteban. No la toques. Te está provocando para que salgas de la propiedad y pierdas tu libertad». Siseó Daniela, su miedo a volver a la cárcel superando su lealtad.
Esteban se retiró, dando un portazo. Adriana no había ganado solo el momento. Había creado una grieta entre ellos. El talón de Aquiles de Daniela. La tensión constante y el ruido de la mañana pasaron factura a Daniela. Ella no estaba hecha para la vida tranquila y el confinamiento. Necesitaba el glamour, las fiestas, la validación externa. Una tarde, Ben visitó la caravana de Adriana. «El tío Octavio tiene información», dijo Ben, encendiendo su tableta. Esteban ha estado usando a Daniela para hacer transacciones financieras menores desde cuentas no congeladas, pequeñas sumas para cubrir gastos de lujo. «Fraude de nuevo, no puede evitarlo», suspiró Adriana. Lo más interesante es el informe de su psicólogo. Daniela ha estado llamándolo casi a diario, quejándose del estrés y la sensación de estar atrapada. El tío Octavio cree que una pequeña presión adicional la hará decidir entre su ambición y su prometido. ¿Y cuál es la presión? Ben sonrió, mostrando el plan de Octavio. El tío Octavio ha utilizado un contacto en el sector de bienes raíces. Mañana, un inversor anónimo hará una oferta por El Refugio, una oferta sustancial. El inversor anónimo serás tú, Adriana. Adriana alzó las cejas. ¿Quieres que le ofrezca comprar su propia prisión? Exacto. Una oferta legal, innegable. Si Esteban acepta, obtendrás El Refugio y él perderá su hogar de confinamiento, lo que podría llevarlo de nuevo a la cárcel si no encuentra otro lugar. Si no acepta, Daniela verá el dinero que podrían haber tenido y la oportunidad de escapar de su cautiverio, esfumarse. La codicia de Daniela es su talón de Aquiles. Al día siguiente, un mensajero entregó los documentos en la casa. Esteban, furioso, llamó de inmediato a su exabogado. Pero la oferta era legalmente vinculante. Esa noche, no hubo música lounge en El Refugio. Solo se escuchaban gritos, los gritos de una disputa brutal entre Esteban y Daniela. Adriana se sentó en su terraza, sin necesidad de auriculares. El viento traía fragmentos de su pelea. «Tienes que aceptar, Esteban. Es la única salida. Con ese dinero podemos irnos a una isla y pagar a tu abogado de apelaciones». Y la voz de Esteban, ahogada. «No le daré la satisfacción a esa mujer». Adriana sonrió. Sabía lo que sucedería después. La ambición de Daniela era más fuerte que su lealtad o su miedo. El escape y la última caída, a las 2 de la madrugada, un motor rugió en la oscuridad. Adriana abrió los ojos. Desde la ventana de su caravana, vio un coche alejándose a toda velocidad de la entrada principal de El Refugio. Era el coche de Daniela. Ella llevaba una pequeña maleta, y su rostro, iluminado por los faros, era una mezcla de terror y desesperación. Daniela había elegido la libertad y la riqueza sobre el confinamiento y la lealtad. Acababa de violar su libertad condicional y de poner en riesgo la vida de Esteban. Ben llamó a los 5 minutos. El GPS de Daniela se ha desactivado cerca del aeropuerto de Málaga. El tío Octavio ya alertó a las autoridades. Ella será capturada antes de que pueda abordar. ¿Y Esteban? Octavio llamó a la Comisión de Vigilancia Penitenciaria. Daniela era su cuidadora. Al irse, Esteban ha quedado sin supervisión, lo que es una violación de las condiciones. La policía está de camino para trasladarlo a un centro de detención. Se acabó su arresto domiciliario. Adriana colgó y salió a la fría noche de la montaña. Caminó lentamente hacia la entrada de El Refugio. Justo cuando llegó a la puerta, una serie de luces azules y rojas aparecieron en el camino. Los coches de policía llegaron, bloqueando la entrada. Esteban salió a recibirlos, solo, envuelto en una bata de seda sobre su pijama, mirando el despliegue policial con incredulidad. «¿Qué significa esto? Estoy bajo arresto domiciliario. No he violado las condiciones», gritó Esteban. La señora Quintero, su supervisora,
Ha huido y violado su libertad condicional. Usted está solo y sin supervisión, lo que es una violación de la orden judicial. Tiene que venir con nosotros, dijo un agente de policía. Esteban se giró y vio a Adriana de pie en la entrada, mirando la escena con una calma imperturbable. ¡Tú! ¡Fuiste tú!, chilló Esteban, con la voz rota. Adriana dio un paso hacia él. Su rostro no mostraba ni triunfo ni odio, solo una profunda quietud. No, Esteban. Fui yo. Pero la que te arruinó fuiste tú mismo. Yo solo hice que las consecuencias te alcanzaran. Esteban, superado por la rabia, ignoró a los agentes de policía y corrió hacia ella. Cruzando el umbral de su casa. ¡Te voy a...! Antes de que pudiera terminar la frase, el pitido de advertencia de su pulsera GPS se convirtió en un fuerte y continuo tono de alarma, indicando que había cruzado la zona de seguridad. Los agentes lo agarraron inmediatamente. «Ha violado los términos del confinamiento. Estás bajo arresto por intento de evasión». Esteban fue inmovilizado y llevado a un coche patrulla. Su último grito fue un rugido impotente hacia Adriana. «Octavio Vargas no puede protegerte para siempre». Adriana observó cómo el coche de policía se llevaba a su exmarido, lejos de la casa, de la montaña, de su vida. Luego, miró hacia la pulsera de tobillo desechada, que parpadeaba incesantemente en el suelo. La guerra había terminado. La finca Gemia. El refugio ya no era una prisión para Esteban, sino un recuerdo amargo para Daniela, que sería capturada y juzgada. Un mes después, Adriana compró la finca o el refugio a un precio ridículamente bajo, convirtiéndola en un centro de retiro para artistas emergentes y mujeres que, como ella, buscaban reconstruir sus vidas después del trauma. La compró con el dinero que Esteban había intentado esconder, completando el círculo. Adriana se quedó en la cima de la montaña, sin miedo a las sombras, porque la había enfrentado y había ganado. Su vida era finalmente y completamente suya. Tuyet voi. Câu về Adriana Beltrán đã đi đến một kết thúc đầy thỏa mãn với sự sụp đổ của Esteban. Giờ là lúc khám phá hậu quả lớn hơn, di sản của Octavio Vargas và liệu công lý đã thực sự được thực thi đối với Daniela Quintero. Phần tiếp theo sẽ tập trung vào sự phát triển cá nhân của Adriana, cách cô sử dụng quyền lực mới, và một cuộc đối đầu cuối cùng để chốt lại những khúc mắc về mặt cảm xúc. Continuación. El legado de la Dama de Acero. La nueva arquitectura. El arresto de Esteban Salazar y la fuga fallida de Daniela Quintero provocaron un último estruendo mediático. Esteban fue condenado a 5 años de prisión federal por el fraude de valores. Daniela, por su parte, fue capturada en el aeropuerto y enfrentándose a cargos por violación de libertad condicional y complicidad en el fraude, fue sentenciada a 1 año. Mientras el mundo legal y financiero se recomponía, Adriana se concentró en la finca El Refugio. Siguiendo la visión de Octavio Vargas, la transformó en un centro de retiro para mujeres que buscaban reconstruir sus vidas tras la traición o el abuso económico. Ella lo llamó El Legado. Era una ironía poética. El último escondite de la avaricia se convertía en un santuario de la resiliencia. Octavio la visitó en la finca un día de otoño. Se sentaron en la terraza con vistas a la Sierra Nevada, un lugar que ahora vibraba con un propósito renovado, no con codicia. «Lo hiciste bien, Adriana», dijo Octavio, bebiendo su té. «No solo ganaste, sino que transformaste la victoria. Usaste la justicia no para vengarte, sino para construir». Adriana sonrió. «Aprendí del mejor, pero la verdad es que me siento diferente. El fuego se ha apagado. Y a veces me pregunto, ¿qué sigue ahora?
Mi vida entera giró en torno a desmantelar a Esteban. Ahora que está terminado, ¿quién soy sin esa lucha? Octavio la miró fijamente, con esa mirada penetrante que siempre la hacía sentir que él leía su alma. Esa es la pregunta que todos enfrentamos después de la guerra, Adriana. La respuesta no está en el dinero ni en las propiedades. Está en el propósito. Pero hay una última pieza de mi legado que debes heredar, si estás lista. Él deslizó un sobre de papel grueso sobre la mesa. Dentro había un testamento y una carta. He estado enfermo, confesó Octavio en voz baja. El cáncer que pensé haber vencido ha regresado. Estoy transfiriendo la propiedad de mi firma, Vargas Abogados, y la gestión de mis fondos fiduciarios a ti. Adriana se quedó sin aliento. ¿Yo? Pero tío, yo soy diseñadora, no abogada corporativa. No te estoy pidiendo que litigues. Te estoy pidiendo que administres el poder, que te asegures de que mis equipos y mi filosofía, la de usar la ley para proteger a los vulnerables de los depredadores corporativos, continúen. Ben será tu director de operaciones. Tu trabajo será ser el juez moral de la firma. ¿Aceptarás esta carga? Adriana tomó el sobre. El peso del poder la abrumó. Era el legado que había destrozado a Esteban, y ahora era suyo para empuñar. El último encuentro en el muro. Semanas después, Octavio Vargas falleció en paz, dejando a Adriana como heredera de un imperio legal y financiero que valía mucho más que la fortuna de Esteban. Adriana se sumergió en su nuevo rol, asegurando la transición de la firma con la misma meticulosidad que había usado para planificar la caída de su exmarido. Pero una espina seguía clavada. Daniela Quintero. Daniela estaba cumpliendo su condena. Aunque su crimen fue menos grave que el de Esteban, la imagen de la chica glamurosa caída en desgracia había fascinado a los medios. A través de Ben, Adriana solicitó una visita a la Prisión Federal de Mujeres, un lugar sombrío en las afueras de la ciudad. El propósito no era el triunfo, sino la clausura emocional. La sala de visitas era pequeña, con una mesa de metal y un muro de cristal dividiendo el espacio. Daniela fue escoltada. Vestía un uniforme beige. Su cabello rubio ya no tenía el mismo brillo, y sus ojos, antes llenos de ambición depredadora, ahora reflejaban resentimiento y confinamiento. Se sentó frente a Adriana. Hubo un largo silencio. ¿Vienes a regodearte, Adriana?, escupió Daniela, su voz ronca. No vengo a entender. No hay nada que entender. Queríamos el dinero. Lo planeamos y fallamos. Tú ganaste. Fin de la historia. No es el fin, dijo Adriana, apoyando las manos en la mesa fría. Cuando Esteban te involucró en el fraude, cuando me ayudaste a difamarme, creí que lo hacías por amor a él o por una ambición ciega. Pero ahora sé que tú fuiste la que lo impulsó a ser más cruel. Eras el reflejo de su peor yo. Fuiste tú la que lo perdió por aburrida y por no trabajar. Se defendió Daniela, pero sin convicción. Adriana negó con la cabeza. No perdí nada. Me liberé de una mentira. Pero tú perdiste tu única oportunidad real. ¿Sabes por qué Esteban te arrojó bajo el autobús en el divorcio? Porque en cuanto le quitaste la pulsera GPS, huiste. Tú te salvaste a ti misma. Él se hubiera salvado a sí mismo. Él me ama, susurró Daniela, pero la duda era palpable en su voz. Adriana le mostró la carta de Octavio, que venía con el testamento. No se la dio. Solo le mostró un párrafo. Nunca le hagas una pregunta a un enemigo a menos que ya conozcas la respuesta. Si Daniela huye, no es amor. Es supervivencia. Y eso me confirma que es la más peligrosa de todos, pues solo se preocupa por su propia piel. Octavio ya sabía tu jugada, Daniela. Él te usó para atrapar a Esteban. Y luego yo te usé para forzar su arresto. Esteban creía que te amaba, pero él solo te veía como una extensión de su poder.
Cuando el poder se fue, tú fuiste el fusible. Daniela rompió a llorar, un llanto de rabia y humillación. ¡Te odio! ¡Me quitaste todo! Tú lo hiciste, Daniela. Yo solo te mostré las consecuencias. No vengas a buscarme cuando salgas. Mi guerra contigo ha terminado. Adriana se puso de pie, dejando atrás a Daniela con su uniforme beige y su soledad recién descubierta. La venganza no era un plato frío. Era una cirugía dolorosa que finalmente había extirpado el resentimiento de su corazón. Epílogo. La soberana del legado. Un año más tarde, Adriana Beltrán estaba al mando de una nueva vida. Dirigía la Galería Beltrán en Barcelona y desde la finca El Refugio supervisaba Vargas Abogados, tomando decisiones que afectaban a los escalones más altos del poder corporativo español. En una recepción de la fundación en El Refugio, Ben se acercó a ella. La apelación de Esteban fue denegada. Cumplirá su sentencia completa, informó Ben, sonriendo. Y Daniela salió bajo palabra. Intentó volver al mercado financiero, pero no hay lugar para ella. Su nombre está manchado permanentemente. Ha desaparecido de Madrid. Bien, dijo Adriana, mirando a las mujeres que reían y compartían sus historias en el jardín. ¿Y tú?, dijo Ben, su tono más personal. ¿Qué sigue para la mujer que tiene todo el poder en la mano? Adriana lo miró, sus ojos brillando con una sabiduría tranquila. La lucha por el poder ha terminado. Ahora comienza la lucha por la humanidad. Ella se sirvió una copa de vino, brindó por el horizonte y luego se dirigió hacia la casa. En el vestíbulo principal, había reemplazado el espejo de la vanidad que Esteban tanto amaba con un enorme lienzo sin pintar, un símbolo de la posibilidad infinita. Adriana se detuvo, miró el lienzo blanco y por primera vez en mucho tiempo pensó en el futuro no como una reacción al pasado, sino como una creación. Su historia no había terminado con la venganza de Esteban, sino con su propia reinversión. La vida era un lienzo en blanco, y la dama de acero estaba lista para empezar a pintar.